Bueno, vamos a continuar con la siguiente intervención de don Francisco Campos, Paco. Paco es arquitecto técnico del año 2000 y, bueno, lo puedo contar él ahora, pero bueno, viene colaborando con el estudio de Pedro, con Pedro desde hace muchos años, ¿no? Tengo aquí el dato del 2005 y su experiencia, pues igual que junto con Pedro, pues en temas de restauración y conservación del patrimonio histórico, pues muy importante. Tanto aquí en Granada, que desde edificios históricos de la universidad, como los proyectos también de la Catedral de Granada, la Catedral de Jaén, y bueno, uno para mí de grato recuerdo, el que pude aprender mucho, que fue la ruina de Santa María en Cazorla. Creo que ese fue un edificio, una restauración en la que yo os conocí por primera vez y para mí fue importante el poder participar también en ese proyecto. También ha participado en muchos proyectos, tanto de entidad privada como pública en el Albaicín, con proyectos de obras privadas como de área de rehabilitación concertada, así como también ha participado en proyectos de la Agencia de Educación Pública, de edificios docentes. En fin, una amplia experiencia ya y un gran profesional que también tenemos suerte de poder contar aquí en el patronato con otra obra de entidad y que seguro que por mucho tiempo. Muchas gracias, Paco, y damos paso a su intervención titulada la analítica como herramienta. Buenos días todavía. En primer lugar, me han pedido que anuncie que las visitas guiadas que había programadas para esta tarde, que eran dos, una a las 4 y otra a las 4:30, se van a concentrar ambas a las 4:30. Si aún no ha llegado alguien a la sala, que lo haga saber a las demás personas, que serán ambas visitas a las 4:30. Entrada por la calle Bañuelo. Bien, en primer lugar, agradecer al Patronato de la Alhambra la invitación y agradecer a Pedro Salmerón la oportunidad de acompañarlo en una intervención tan importante para el patrimonio de mi ciudad. Siempre las intervenciones con Pedro son apasionantes y son lecciones profesionales y humanas impresionantes. Yo he venido esta mañana a hablar de lo más árido, espero no aburrir demasiado. He venido a hablar de la analítica como herramienta. Las intervenciones en la arquitectura y más aún en el patrimonio histórico llevan aparejadas una serie de decisiones muy complejas y más aún en el patrimonio histórico son decisiones que no se pueden tomar al azar. Y iríamos, como dice muchas veces Pedro, de cráneo. Y en elementos tan sensibles como el Maristán nos tenemos que apoyar en la analítica. Y la analítica como exponente científico también de lo que se dio en llamar desde las primeras cartas de restauro la restauración científica, en la que se tiene que identificar perfectamente el original del añadido y todo esto pues se consigue desde un estudio muy profundo del bien y con equipos multidisciplinares. En esta casa, en la Alhambra, hace casi 100 años que lo empieza a aplicar don Leopoldo Torres Balbás, del que nosotros somos acérrimos discípulos. Incluso casi le cuesta la vida, porque desgraciadamente una parte importante de la sociedad se opone sistemáticamente al progreso. Y hoy, casi 100 años después, es impensable acometer cualquier intervención en el patrimonio histórico sin un conocimiento muy profundo
el bien. Los distintos equipos de Pedro pues recogen ese guante y es marca de la casa. Y formar equipos multidisciplinares. Antes de la presentación de Pedro aparecía ahí un listado de profesionales, pues yo puedo decir que tengo registrada la participación de 16 profesionales de la arquitectura en este proyecto, 6 de la arqueología, 4 ingenieros, 4 restauradores, biólogos, historiadoras e historiadores, topógrafos y unas 20 empresas con todo su personal. O sea, imagínense un edificio que al final es tan chiquitito, el gran despliegue de medios que supone. En fin, si hablamos de analítica, pues en origen y conocimiento hablamos de estudios previos y luego hablaremos durante la intervención de control de calidad. Y en los estudios previos, ¿qué vamos a estudiar? ¿Cómo pasa esto? Pues... Con la flecha, quizás el tabulador, quizás. Pues tampoco. El tabulador. Tampoco. Vamos a empezar de nuevo. Esto no pasa. No. ¿Cómo no pasa? Pues esto no puede ser. No. Lo sacamos. No guardamos nada. Vamos a ver. Ahora sí. En fin, en el Maristán, además, es que nos quedan muy pocos restos originales y en un estado de conservación pobrísimo. ¿Qué nos queda? Pues nos quedan los muros de tierra, fabricados por la técnica del tapial. Pues ahí se ve una muestra, no sé si es muy pequeñita la imagen, pero yo creo que da fe de lo deleznable de esos muros de tierra. Nos quedan las fábricas de ladrillo, sobre todo en el pórtico, en los pilares de pórtico. Las fábricas de ladrillo pues tienen ladrillos y morteros. Estudiamos el terreno, estamos asentados sobre una potencia de relleno muy importante y como rellenos nos interesa saber cómo va a responder ese terreno, porque no puede producirse asiento en el edificio. Ahí, en este gráfico, pues se ven unas líneas, y estas líneas son unas líneas donde se insertan unos conectores eléctricos para hacer una prospección geoeléctrica que da una lectura gráfica a través de estas líneas, que son ni más ni menos que las líneas donde va a cargar la edificación futura. Esta es una gráfica que se hace durante los estudios previos. Luego ya, más metidos en el proyecto, las modificamos y no vamos a estudiar las líneas de las tapias, porque eso será objeto de otra fase. Y nos interesan también las maderas. Pues fíjense en qué estado nos encontramos los alfarjes. No introducimos las maderas en los estudios previos porque ya sabemos lo mal que están. Y incluso en el estudio, durante la redacción del proyecto, antes, durante las primeras ideas,
Yo oigo hablar en el estudio de intentar procesos de fosilización por el afán de recuperar lo máximo de la poca materialidad que queda del edificio. En fin, lo de la fosilización es una entelequia, pero al final se consiguen rescatar 27 piezas, más de forma total o parcial 3 zapatas, pues haciendo otras operaciones, insertando perfilería metálica dentro de las piezas, en fin, ahora verán. Si ya pasamos a los estudios previos, pues obtuvimos, estas son imágenes de una campaña de recogida de muestras en mayo de 2018. Entonces, nos interesa investigar los muros, pues vamos a coger muestras de tapial. Generalmente esas muestras pues son probetas prismáticas. Con lo deleznable de la tierra, las muestras hay que llevárselas en bolsas. No tienen ninguna cohesión, ninguna capacidad cohesiva. Y extraemos las muestras pues donde ya hay un roto. En este caso, en la fotografía superior derecha, pues se ve la cabeza de un muro de tapial y con detalle se ve en la fotografía inferior izquierda de dónde se extrae exactamente del muro y luego se ve la muestra donde hay un bolígrafo graduado que puede dar una imagen de lo que estamos tratando. Y todo esto se hace también a través de una sistemática. Aquí, por ejemplo, hay 2 fichas del protocolo que nosotros utilizamos. Son 2 páginas de una ficha, de manera que cuando recogemos la muestra conocemos perfectamente todos sus condicionantes y toda la trazabilidad. Aquí hay 2 páginas de la ficha tiene 5 páginas. La otra están las fotografías y otros datos de interés, se anota cuál es el código del albarán, del operario del laboratorio que la ha recogido, de manera que luego sea esta muestra que nosotros conocemos y no otra. O sea, todo esto lleva aparejada una sistemática. ¿Y qué le vamos a pedir a esa muestra? Pues en este caso le pedimos, ahí no sé si se lee, le pedimos que nos diga el laboratorio qué contenido en carbonatos tiene, cuál es la granulometría y los límites de Attenberg para conocer la plasticidad. La plasticidad es la propiedad de los materiales de deformarse sin romperse. Si vamos a esta fotografía, pues es que ni se ha roto la muestra sin deformarse. Y luego la analítica pues nos está diciendo que hay una baja proporción de carbonatos. Cualquier tapial de la Alhambra, por ejemplo, tiene el doble. Ahí no se ve, pero tiene un 10% de carbonato cálcico. Muestras analizadas en proyectos recientes nos están dando ya más del 20% en tapiales anteriores o contemporáneas. Yo lo que he recogido de este edificio es que es un edificio que tiene una muy buena técnica constructiva y materiales muy pobres. Claro, y tenemos mucha suerte de que no hayan llegado estos restos. Plasticidad, capacidad de deformarse sin romperse, casi nula. Y luego, además, estos tapiales tienen un problema añadido que tienen muchos áridos gruesos, o sea, muy alejados de las arcillas. Y claro, pues se desmoronan fácilmente. Eso es lo que nos ha obligado a encapsularlos en esas fundas armadas de morteros de cal, porque si no es que se desmoronarían y hoy alberga un edificio público. De la misma manera, recogimos muestras de ladrillo, identificamos perfectamente dónde estaba esa pieza, cómo es, y igual ahora no voy a aburrirles poniendo las fichas otra vez. ¿Qué podemos decir? Pues precisamente este ladrillo, que yo creo que al final con el conocimiento que vamos arrastrando durante la obra, es el más original de todas las muestras, pues no estaba mal. No se ve, pero está dando un resultado de 8,7 kilonewton. Otra muestra de ladrillo nos dio 3. El ladrillo nuevo de fabricación artesanal de cerámica Castillo de Siles que hemos utilizado nos ha dado
una resistencia de la media de 52,4 newton milímetro cuadrado. O sea, imagínense, frente a 8,7 que nos dio la mejor de las muestras que ensayamos en los estudios previos. O sea, que estamos hablando de una ruina deleznable. También ensayamos los morteros, pues igual de dónde extraemos la muestra de mortero, no sé si se aprecia en la fotografía izquierda, que es tierra prácticamente, pues un mortero muy pobre, tiene menos de la mitad en carbonato cálcico que los morteros que en últimos proyectos aquí mismo en la Alhambra hemos analizado, y tiene un alto contenido en materia orgánica, que baja mucho la resistencia. O sea, de partida ya sabemos que estamos con materiales muy pobres y tenemos que reforzarlos sin que el edificio pierda sus características. Luego ya nos metemos en la propia intervención y para nosotros el control de calidad, y yo pongo aquí algunas de las normativas que regulan las obras de las administraciones públicas, el control de calidad para nosotros es importantísimo y más en intervenciones en el patrimonio histórico, intervenciones en patrimonio de todos y con el dinero del bolsillo de todas las personas que hay aquí. Eso es muy serio. Y algunas veces nosotros lo tenemos que sacar frente a los contratistas. Oye usted, que es que esto es la ley. Y cuando hablamos a profesionales jóvenes, les decimos, oye usted, exija el control de calidad, si no, ¿cómo va a navegar usted por aquí con seguridad? En fin, Reglamento General de la Ley de Contratos, decretos del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, orden de los pliegos de cláusulas administrativas para las obras de las administraciones públicas, que dicen que en la obra pública, con cargo al presupuesto de la obra, o sea, que ya se da por incluido, que no lo incrementa, se puede gastar en control de calidad un 1% de los ensayos no obligatorios, porque los obligatorios ya lo lleva el propio material o la unidad constructiva, y nosotros lo exigimos siempre. Y organismos serios en tratamiento del patrimonio histórico, como la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, es que nos exigen incluso que justifiquemos que se consume ese 1%. Y en los proyectos viene justificado, y yo lo he marcado hoy en rojo. Es que eso no es baladí. Y luego en las licitaciones incluso se da más puntos a los contratistas que ofrezcan mejoras en ese punto. Pues ahora una intervención que se va a iniciar ahora aquí en la Alhambra, pues los contratistas han ofrecido mejoras y habrá un 2,3%, o sea, más del doble de lo que exige la ley en control de calidad, pero es que es importantísimo. Yo aquí he puesto un listado de todos los tipos de analíticas que se han hecho a todo. Luego nos detendremos en 2 o 3, porque si no esto sería inabarcable, pero pues se han hecho analíticas al terreno antes, durante y después de la mejora al terreno, de manera que durante el propio proceso de mejora se pueda detectar si hay que cambiar algo el paso. Y para eso hay que estar muy encima. O sea, hubiese sido inviable tener hoy el Maristán que hay en pie sin estar muy encima de todo y sin todo este abanico de analítica. Las tuberías de saneamiento, por supuesto, dimensiones, resistencias, luego las pruebas de servicio, aquello está montado, pero de verdad funciona, no se le escapa el agua, llega hasta donde tiene que llegar. Por supuesto, analíticas a la estructura, a la madera laminada encolada, determinaciones de durezas, densidades, humedades. Es que esto es muy importante para que no se deteriore inmediatamente. A la madera serrada, analíticas de los ataques de insectos xilófagos o ataques microbiológicos a la madera preexistente. O sea, ya tenemos todo este instrumento del control de calidad con dinero y durante la obra queremos saber todo esto, porque esto nos permite tomar decisiones con certeza, no ir al azar y acabar entre rejas o a tomatazos. Los morteros de cal hidráulica, las soldaduras, las uniones mecánicas de las piezas de acero,
espesores de las pinturas de protección, resistencia y características de la fibra de vidrio, de las varillas de fibra de vidrio, material inerte y muy resistente a tracción que ha sido fundamental en el casulado de los tapiales tan flojitos, seguimientos topográficos de las estructuras, analíticas a los ladrillos, a los morteros, a las tejas, pruebas de estanquidad de las cubiertas, analíticas a los revocos de acabado, a los pavimentos, a los soportes de tierra, a los pavimentos de tierra estabilizada, a los aplacados, a las pinturas, por supuesto, a las carpinterías, a los vidrios y pruebas de servicio a todas las instalaciones eléctricas, fontanería, telecomunicaciones, protección contra incendios. O sea, estamos hablando de un edificio que se construye en el siglo XIV y hay que hacerle todas estas pruebas para que sea de un servicio público. En fin, nos vamos a detener un poco más en la analítica a los procesos de mejora del suelo. Aquí se ve el gráfico que ya puso antes Pedro en la parte superior, donde se ve que hay como unos círculos, que los llamamos bulbos, que es como se supone que se van a introducir las resinas en el terreno. Son resinas de poliuretano, como este corcho amarillo, que cualquiera puede haber visto, haya estado en obra o no, que eso muy fácilmente con la mano o con una navaja se retira de los elementos del sustrato arqueológico inferior, si se fuese a investigar, y rellenan todos esos huecos que hay entre los rellenos antrópicos, o sea, cascajos, hablando en plata. Y el plano de abajo marca las 72 perforaciones donde se introducen en cada una de ellas 5 cánulas a distintas alturas que permiten rellenar todos los huecos del terreno en 5 niveles distintos. Y al final sería como una especie de raíces. Y claro, ¿cómo sabemos que se han rellenado los huecos? Aquí aparece una sección de un estudio geotécnico que no fue concluyente del laboratorio Borsevi en 2003 y donde se ve en la parte superior la potencia de los rellenos antrópicos. O sea, en la cota del andén de la alberca, 6,25 metros, nada más y nada menos, hay marcado ahí, según los sondeos que se hacen en 2003. Pues nosotros, hasta por debajo de 5 metros, inyectamos resinas. Y ahora, ¿y cómo sabemos que se han inyectado las resinas? Bueno, luego, la cercanía que tiene que haber la obra. En esta fotografía se ve dónde se está marcando cada una de las perforaciones que van a llevar las 5 cánulas. Cuando no aparece un resto arqueológico, pues bueno, donde aparece en el plano. Pero en la fotografía de la izquierda hay una de las atarjeas que evacúan hacia la fachada sur, hacia el Darro, y vienen señaladas las perforaciones ahí donde aparece la atarjea. Pues no podemos destruirla, pues entonces tenemos que ir viendo cada perforación, si se puede hacer donde estaba prevista en proyecto o hay que modificarla. Pues ahí aparecen numeradas la 48 y la 50, que hay que modificarla algo, darle un grado de inclinación para que entren debajo de las estructuras que queremos que tengan un buen apoyo en el terreno. Aquí se ven las cánulas, se ven aquí se ve en detalle uno de los grupos de 5 cánulas, ya se ve el pegote ahí de resina, aquí se ve un instrumento de nivelación, porque cuando se considera durante la inyección, antes de hacer analíticas, que se ha rellenado el terreno, cuando las estructuras se empiezan a levantar. Pero claro, si las estructuras las levantamos mucho, las tiramos al suelo. Pues entonces ahí hay una serie de nivales colocados, de manera que cuando las estructuras se elevan 1 milímetro, aquello empieza a pitar, pi, 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 y todo el mundo se para. Pues este es uno de esos instrumentos, muy sucio aquí, pero muy sofisticado. Aquí se ve incluso un aparato que hay ahí en medio, que es el aparato que va a mandar impulsos eléctricos al terreno para ver cómo el terreno es conductor de la electricidad, y eso a nosotros nos sirve mucho, porque si hemos llenado de esta espuma que no es conductora los huecos,
no pasa la electricidad. Y entonces aquí comparamos estas gráficas. Esta gráfica es un corte desde la medianera este hasta la calle Bañuelo, justo por debajo de los apoyos de los pilares de la galería del pórtico. En la primera gráfica es antes de empezar con las operaciones de recalce. La segunda gráfica es cuando se han inyectado los 3 niveles de abajo y, bueno, dependiendo de cómo sea el terreno se puede elegir si se empiezan a inyectar los niveles de arriba o los de abajo. En este caso empezamos por los de abajo. Y la última gráfica es cuando se han dado por completados los 5 niveles. Y los colores, la gradación de rojo, amarillo, tal, es un terreno que conduce bien la electricidad a través de esas estacas que se han clavado cada 1,5 metros. Y cuanto más azul es que ofrece más resistividad a la electricidad, es menos conductor. Entonces eso a nosotros nos permite ver, pues fíjense, como ya hay más colores azules y ha desaparecido el amarillo desde la primera a la segunda gráfica. Eso está funcionando. Pero llegamos a la tercera gráfica y desaparecen los azules intensos, que son los que nosotros queremos. ¿Qué está pasando aquí? Esto a nosotros nos puso muy nerviosos y nos generó una enorme incertidumbre. ¿Qué estaba pasando? Que había llovido. Ya se nos olvida que llueve en Granada y entre el periodo de la tercera a la quinta inyección llueve. Ahora, el terreno mojado conduce mejor la electricidad, aunque ya estén rellenos los huecos, y nos desvirtúa completamente este modelizado gráfico. ¿Y ahora qué hacemos? Pues nos ponemos a calcular cuántos kilos de resina han entrado en el terreno. Nosotros en ese momento esperábamos que hubiesen entrado unos 7.000 kilos, no habían llegado ni a 3.000, y nosotros decimos, ¿qué está pasando aquí? Al final acaba un operario, cronómetro en mano, calculando cuántos segundos está inyectando la máquina, porque cuando ya se para, se solidifica y la máquina ya no inyecta más. Y pues como no estábamos seguros, ordenamos en esta gráfica, que también tiene unos numeritos, porque no nos podemos poner a recalzar en un lado y en el otro nada, porque volcamos el edificio. Todo se tiene que hacer de forma alterna para que todo se vaya haciendo de forma continua. Pues en esta gráfica las flechas azules marcan otros 42 puntos de inyección en otros 2 niveles, en el 4 y en el 5. Y además también estamos haciendo ensayos de golpeo a ver cuánto aguanta el terreno. Y en la gráfica de arriba, pues estamos teniendo golpeos de 13, 14, hasta 1,25 m, tiene una compacidad media. Luego en los siguientes niveles tiene una compacidad más densa, pero llegamos al nivel de 3,40 y tenemos que aquello se hunde con 4 golpes frente a los 20 golpes del nivel anterior. ¿Qué está pasando aquí? Compacidad floja en ese nivel. Esto se nos va a hundir y van a empezar a aparecer fisuras por todos lados y alguien nos cuelga. Pues ordenamos otros 42 pinchazos en 2 niveles. Pero aún así, las gráficas ya no nos están dando certidumbre y no está entrando la cantidad de resina esperada. Pues entonces pedimos que se haga un control topográfico de las estructuras. La fotografía de la derecha es la base de una estación total, porque además los topógrafos dicen, oiga usted, es que yo en esta distancia yo no soy capaz de medir sensibilidades inferiores a 1 milímetro, pero nosotros queremos saber lo mínimo que se mueva, necesitamos saberlo, y ponemos estas dianas. Pero al final convencemos a una empresa de topografía para que nos dé 1 milímetro. Y entonces ustedes esta tarde podrán buscar dónde están insertas en los muros estas dianas, porque esto se queda allí. De manera que si dentro de unos meses aparecen unas fisuras, se puede ir allí con una estación total y comprobar si se ha movido el edificio y si esas fisuras se deben a un movimiento. Y tal vez volver a hacer perforaciones e inyectar. Pues se ve la diana aquí en la mano del jefe de obra y contratista Jesús. Búsquenla en los muros esta tarde.
El ataque biológico a la madera. Pues aquí se están viendo las viguetillas agramiladas con mi bolígrafo graduado. Pues fíjense cómo se ve la entrada a las galerías cuando no se está perdiendo ya material. Pues nosotros nos encontramos las piezas de madera en este estado. Y miren las zapatas. En la fotografía de abajo se ve una zapata que se está levantando en el taller del contratista que está literalmente aplastada y otras se ven en la fotografía de arriba. Pues, vamos, para nosotros ha sido un mundo recuperar 3 zapatas. Hoy se verán en la galería alta. ¿Por qué? Porque recibe menos carga que en la galería baja. Sabemos que están flojitas, pero nosotros queremos que vuelvan allí. Y estas tan deterioradas están en los talleres de la Alhambra, porque tienen muchísimo valor. Estos son informes del laboratorio LCC Ingeniería, que yo he cortado, porque claro, nosotros recuperamos y analizamos 109 piezas y queremos saber, pues, carcomas, nudos, gemas, pudrición, si tiene deformaciones, si tiene pérdidas de sección, y eso nos ha permitido rescatar 27 piezas que se podrán ver en el techo de la galería, en la planta baja. Pues aquí se puede ver una zapata ya restaurada, que se están haciendo ensayos de posicionado en un pilar. Pues es muy importante. Estas pues se podrán buscar en la galería alta. Y aquí, en el gráfico anterior, se está viendo que casi todas las piezas aparecen quemadas. Pues aquí están en el taller de restauración, como se ven las primeras, que están completamente carbonizadas. Pero si era susceptible de aprovechamiento, insertándole el refuerzo, esa la verán ustedes allí hoy. Luego, hemos utilizado la madera laminada para toda la viguería, pero la madera laminada no se puede utilizar para hacer piezas talladas, como las zapatas nuevas. Pues el contratista, que viene de generaciones de intervenir en el patrimonio histórico, que sabe lo que hace, en otros edificios que hay piezas de madera de gran sección que ya no son aprovechables en toda su longitud, no las tira, se las guarda. Y entonces le decimos: mire usted, señor contratista Cira, usted tiene que tener madera vieja guardada. Y efectivamente, estas piezas de madera vieja, que está Jesús Fernández de Herbe aquí poniendo una plantilla para ver las que nos encajan en las secciones que necesitamos para las 2 piezas que forman cada zapata, pues Jesús está poniendo ahí la plantilla. Y estas piezas, la mayoría, son de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, que ya no eran útiles para dar servicio allí, pero no se tiran. Y es madera vieja, que es muy estable, tiene fendas, pero ya no se va a seguir deteriorando. Una madera nueva que se comprase hoy, cuando le pasen 2 veranos aquí en Granada, está hecha fosfatina, ha cambiado muchísimo. Pues no, ahora llevamos unas piezas de madera que ya el deterioro que tuviesen ya lo han tenido. Y ahí están. Pues aquí se ve en la fotografía izquierda una zapata nueva que tiene la talla pues con menor rebaje que la original para que sea diferenciable y es madera vieja en su mayoría de la Facultad de Derecho. Y aquí se ve la madera laminada. Arriba hay un taco de un corte de una pieza en el que se ven las láminas e incluso los adhesivos y esto es una madera que hoy día en construcción es impensable sacar de cada tronco de cada árbol una viga. Hay que obtener una pieza de pequeñas láminas y por este sistema pues se consiguen sin acabar con todos los bosques de golpe y ahí está la cubierta, la armadura de cubierta que está construida con madera laminada. Aquí hay una parte de una ficha del laboratorio de los ensayos que se le han hecho a la madera laminada, resistencia, densidad, humedad, y esto cumple, se pone en la obra, no cumple, no se puede poner en la obra. O sea, toda esta analítica es fundamental. O sea, intervenir en un edificio del siglo XIV y que siga su camino,
pues es todo un reto y hay que utilizar todos los medios técnicos y científicos que estamos en el siglo XXI, no es cualquier cosa. Los morteros, pues aquí hay, en una ventana arqueológica, antes de que se acabe, se puede ver perfectamente en la fotografía la sección de todo el encasulado de los muros de tapial. Pues ahí se ve una primera capa con la malla de acero inoxidable y luego se ven otras capas con una malla que sirve ya para el armado del revestimiento y esa parte está ya preparada para recibir el revoco de acabado más blanco que se puede ver ahora en el edificio, pero ahí se ve un corte con todo lo que tiene muy representativo. Podría haber incluso algunos muros que tuviesen más pérdidas de material y hubiésemos tenido que introducir piezas cerámicas más al interior, pero en un muro que estaba más o menos bien, pues esto es todo lo que tiene el encasulado. Y en la fotografía de la derecha pues se ve un pilar, y se ve un pilar que tiene 3 muestras de 3 tipos de mortero, con dosificaciones y áridos y tipos de cales distintas, porque hemos hecho muchísimas muestras para llegar al acabado que se ve hoy. Pues los pilares de al lado también tenían muestras. Yo, como aquí sabía que la pantalla iba a ser muy pequeñita, pues no me he traído la foto con todas las muestras, pues me he concentrado en esta, pero también hemos ensayado esos morteros. Pues aquí hay un gráfico del ensayo de mortero de cal hidráulica. Quien conozca la materia verá que no son unas resistencias muy altas. Claro, no son morteros de cemento, pero es que estos morteros de cal van a seguir evolucionando en el tiempo y van a subir muchísimo estas resistencias. Esto es un ensayo a 28 días, seguramente en invierno, que claro, con las bajas temperaturas, pues aquello tarda más tiempo en perder el agua que tiene su composición y todavía no está dando baja resistencia, pero siempre por encima de las exigidas. Entonces, es válido, es válido. Y esto es todo. Muchas gracias y espero no haberle aburrido demasiado.